Gracias y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz y estoy aquí nuevamente para compartir con ustedes algo que considero que puede ser edificante y espero poder hablar a sus vidas directamente desde la palabra de Dios. Mi idea en este vídeo no es traer una opinión personal sobre algo, sino un comentario sobre lo que dicen las Escrituras. Nosotros en nuestra congregación estamos haciendo una serie los jueves en la primera carta de Pablo a Timoteo. Y estuve meditando a fondo para compartir en la iglesia el inicio del capítulo 2. Y ahí encontramos a Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por las autoridades. Entonces nosotros empezamos a trabajar alrededor de ese contexto. El llamado de Pablo a que en la iglesia y en el culto, ¿por qué? Porque está hablando del contexto del culto, se ore por los hombres. Y cuando Pablo dice que en el culto cristiano, cuando los creyentes se juntan, se espera que se ore por todos los hombres, que es la expresión que usa Pablo, por todos los hombres, Pablo también incluye por los reyes y por las autoridades. Eso, claro, nos hace pensar directamente en Romanos y también la instrucción de Pablo a los creyentes de Roma. Sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Incluso vemos otros textos bíblicos como temed a Dios, honrad al rey. Y vamos viendo algunos pasajes de la Escritura que nos enseñan qué tipo de comportamiento tenemos que tener los creyentes en relación a nuestros gobernadores. Nosotros vivimos en esta tierra y sí, sabemos que nuestro rey es el Señor Jesucristo. Sabemos que Él es el rey de nuestras vidas, es nuestro Señor y Salvador, y a nadie más llamaremos Señor y delante de nadie más nos postraremos y adoraremos. Pero en esta tierra nosotros debemos entender que el Señor ha dispuesto autoridades, porque además Pablo a los romanos dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Así que quiero comentar una cosita y yo sé que muchos de ustedes no les va a gustar lo que voy a decir, pero me gustaría pedirles una sola cosa. Yo voy a intentar tratar este tema desde el respeto al pensamiento de cada uno. No voy a usar ni palabras groseras ni un tono inadecuado, porque ante todo creo que soy creyente y debo intentar reflejar el carácter de Cristo hasta cuando ofrezco mis opiniones. Me puedo equivocar, pero voy a intentar hacerlo con todo el respeto. Así que si alguno de ustedes va a comentar algo contrario a este pensamiento, también les pido que lo hagan con mucho respeto, que cuiden sus palabras, porque sí, el otro día alguien nos dijo, no, he visto que a veces bloqueáis gente. Pues claro que sí, hay gente maleducada, hay gente grosera, hay gente que es ofensiva, hay gente que no es ni siquiera alguien con un comentario constructivo, educado, no, malintencionado, y en ese caso creo que sí, fuera. No por mí solamente, porque yo puedo hacer caso omiso y a mí me ayudan en estas cosas otras personas, sino que ellos saben bien y lo deben hacer, que todos ese tipo de actitudes fuera, porque hay muchas personas que pueden llegar a ver el contenido y no creo que tengan que estar leyendo ni esos tonos maleducados ni groseros. Así que lo hacen con educación, por favor. Y otra cosa, si van a hacer un comentario, háganlo desde un punto de vista bíblico. Y ahí voy con esto que voy a decir hoy. Hay muchas veces que cuando hablamos de ciertos temas bíblicos hay personas que parece que los reflexionan y meditan más desde su corazón que desde las escrituras, que piensan más en lo que llevan dentro, en lo que viven, que en la propia palabra de Dios. Entonces nosotros debemos, si vamos a argumentar algo, yo no quiero ver ningún comentario como, pero es que tú no vives en Venezuela, es que tú no vives en Cuba, y no tengo nada en contra de eso, le he dado dos ejemplos, pero, es que tú no vives en China, es que tú no vives en la India, es que tú no. Vamos a ir a la palabra y vamos a entender los mandatos a los creyentes. Cuando nosotros leíamos ese texto de Pablo, Pablo decía que debemos orar por los gobernadores. Y había una cosa que yo hablaba con la iglesia y les decía, ¿cuánto hace que no oran por nuestros gobernadores? Y alguno podría pensar, bueno, pero en España hay rey, a mí no me gusta que haya rey porque la monarquía me parece antigua, porque yo solo creo en el rey Jesucristo. Y yo digo, vale, va bien, va bien.
Podemos tener pensamientos diferentes en cuanto a la monarquía. Podemos decir, no, el tema de la monarquía ya está pasado de moda, además solo viven del cuento, están ahí y se llevan un montón de dinero de nuestros impuestos y no hacen nada y solo están ahí para decorar un escudito y un país. Pero no hacen absolutamente nada, nos bastaría con tener a nuestros presidentes, no necesitamos reyes. Digo, vale, es lícito tu pensamiento, pero mientras ese rey esté ahí, ¿qué dice Dios en cuanto a nuestra relación de cara al rey? Esa es la pregunta. Te puede gustar o no, pero ¿qué dice Dios de nuestra relación en cuanto al rey? Ahora trasladamos eso a la política. ¿Quién gobierna actualmente en España, por ejemplo, es el PSOE, Partido Socialista? A mí no me gusta, realmente nunca me ha gustado ese partido, nunca he votado ese partido y nunca creo que llegue a votar a ese partido político. Así que personalmente no me gusta el político que representa a España, no me gusta nuestro presidente del gobierno y no tiene nada de malo, no lo estoy diciendo ni con grosería, ni le estoy escupiendo en la cara, ni lo estoy insultando, pero como ser humano que tiene sus ideas, sus valores, sus pensamientos, los valores de Pedro Sánchez, los valores de ese partido político no se encuadran con mis valores. Entonces, en su gran mayoría de ideas políticas, yo no entro. Por lo tanto, a mí no me representa y por lo tanto, no me gusta como presidente para nuestro país. Esa es mi opinión de mi presidente, del presidente del país donde yo resido. Pero, ¿qué dice la Biblia de mi relación en cuanto a ese presidente? Esa es la pregunta. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice primero que debo orar por ellos. ¿Por qué? Yo tengo una esposa que es de Brasil y bueno, cuando salga este vídeo verán que hace poco tiempo ha habido elecciones y los grandes nombres ahí arriba, el señor Bolsonaro, el señor Lula. Y ya está, pues la izquierda para un lado y los creyentes con Bolsonaro. Y yo lo respeto. Si a mí me dijeras, ¿a quién votarías? Bueno, pues por el pensamiento contra el aborto, contra la ideología de género, contra muchas otras cosas, a favor de la libertad religiosa y tanto, yo creo que votaría, si fuera brasileño, posiblemente al señor Bolsonaro. Jamás creo que le diera mi voto a Lula. Jamás. Pero si Lula está en el gobierno, ¿qué debo hacer yo en cuanto a Lula? La Biblia dice que debemos orar por nuestros gobernadores. ¿Por qué? Pablo lo dice también para que tengamos una vida digna, sosegada. Nosotros debemos entender que Dios es soberano, que por encima de esas personas está el Señor. Y por lo tanto, aunque el que esté en el gobierno no me guste un pelo, yo tengo la responsabilidad de orar por nuestros gobernadores. La Biblia no dice, orad por vuestros gobernadores cuando sean de vuestro partido político. Orad por vuestros gobernadores, por vuestras autoridades cuando os gusten. No, porque no va a llegar nadie ahí que nos va a gustar. Aunque, por ejemplo, ganara la derecha y dijeras, no, pero la derecha va contra el aborto, contra la ideología de género, a favor de la libertad religiosa, ya, pero tiene un montón de cosas seguro que no nos van a gustar. No va a ser el político que yo querría. Pero, ¿qué va a pasar? Hay que orar por el que está, orar porque que sean salvos. Hombre, ¿por qué no desear la salvación del señor Pedro Sánchez? ¿Por qué no desear la salvación de Lula? ¿Qué pasaría si Lula se arrepiente y nace de nuevo y conoce al Señor Jesucristo? Cambiarían sus valores y cambiaría su política. ¿Qué pasaría si el señor Pedro Sánchez nace de nuevo y se convierte al cristianismo? Cambiarían sus valores, cambiaría su política. Entonces yo oro primero para que nuestros gobernadores sean salvos, así como yo lo fui, para que sean alcanzados por la gracia y la misericordia del Señor, porque yo también era malvado, yo también era corrupto, yo también era inmoral, yo también. Lo que pasa es que ahí arriba se nota todo más porque mueven más dinero, afectan sus decisiones a más personas, pero piensa en los pecados que tú cometías o hasta en los que llegas a cometer hoy también. Entonces, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, así que oro. Creo que hay que orar firmemente para que sean salvos. También oro para que el Señor le dé sabiduría. Señor, mientras estén en el gobierno, hay alguien que manda más que ellos y eres tú, así que tú puedes frenar su corazón malvado para que podamos seguir teniendo por lo menos libertad religiosa, para que podamos seguir proclamando el evangelio. Señor, dale sabiduría. Señor, frena su maldad. Mientras estén ahí, tengo que orar. Y repito, ojo con lo que estoy diciendo. No significa tengo que ser su amigo. No significa tengo que compartir sus ideales. Si a mí mañana me ponen delante de nuestro presidente, Juan Manuel, ¿tú oras por nosotros? Sí, lo debo hacer, el Señor me lo pide. ¿Y tú te sometes a nuestra autoridad? Pues sí, yo
pago mis impuestos, tengo que respetar los límites de velocidad que ponéis en las carreteras, yo tengo que respetar las normas civiles, tengo que respetar las normas que establecen los deberes de un ciudadano en España, voy como se tienen que ir por la calle, no voy haciendo vandalismo, yo respeto la autoridad, aparco donde se pueda aparcar, no aparco donde no se puede aparcar, si un semáforo se pone rojo, freno, si una policía me llama, voy, si tengo que pagar un impuesto, lo pago, si hay que pagar un tributo, lo pago, si tengo que pagar por el sistema de seguridad social, lo pago y ya está. Sí, yo respeto la autoridad y respeto eso. Pero entonces, ¿te gustan nuestras políticas? No, para nada. ¿Estás a favor de nuestras políticas? No, me parecen aberrantes. Me parece que vais contra la vida, contra la familia, me parecen fatal. Y os digo, vais a estar un día delante de Dios y vais a rendir cuentas y pasaréis por el juicio divino. Y si no os arrepentís de vuestros pecados y ponéis vuestra fe en Jesucristo y vais corriendo hacia Él para vivir para su gloria, seréis eternamente condenados. Pero aún así te sometes a nuestra autoridad. Claro, es mi deber. Es mi deber. Que mi padre a lo mejor hiciera cosas malas no significa que lo deba deshonrar. Mi deber es honrarlo según la palabra. Que mi mujer a veces se pudiera equivocar no significa que la tenga que tratar mal. Mi deber es amarla como Cristo amó a la iglesia. El problema es el siguiente, amados hermanos, que creemos que esos mandamientos solo se tienen que hacer si la persona se los merece. Honra a tu padre y a tu madre si son buenos padres. Sométete a las autoridades si son buenas autoridades. Sujétate a tu esposo si es el gran hombre de Dios. Ama a tu esposa si es una mujer brillante y virtuosa. No, nadie va a ser perfecto y todos se van a equivocar. Pero ahora tú puedes estar pensando, y a lo mejor algún acelerado ya ha puesto comentarios, ya, pero si esto y aquello no me puedo someter. Hay un límite. Para los que se han acelerado, porque normalmente la gente es rápida para hablar, en vez de pensar, en vez de dejar ver un vídeo hasta el final y decir, bueno, voy a escuchar todo y luego comento y argumento bíblicamente, hay gente apresurada. Entonces, a lo mejor hay algún apresurado que ya ha hablado de esto en algún comentario, pero hay un límite, sí. Obedeced a Dios antes que a los hombres. ¿Qué significa eso? Que si mis autoridades, mis gobernadores me dicen prohibido hablar de este pecado, no, hay que seguir hablando de ese pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia me manda a hablar de ese pecado, me manda a predicar toda la palabra de Dios. Prohibido predicar en el nombre de Jesucristo. No, 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 no. Prohibido hablar de Jesús. No, no. Por eso hay mucha gente que muere en algunos países, porque ellos se someten a las autoridades, pero hay un límite. Cuando la autoridad interfiere con Dios, si mi autoridad me pide que haga algo que Dios me prohíbe, no lo haré. Y si mi autoridad me prohíbe que haga algo que Dios me exige, lo haré, aunque eso sea ir contra la autoridad, porque Dios va primero. Si la autoridad me dice los creyentes ya no pueden congregar en España, prohibido unirse, haré caso a Dios, que manda congregarse. Entonces, en ese caso me rebelaré contra la autoridad, pero porque lo que me pide va contra lo que Dios me manda. Si la autoridad me dice prohibido predicar la palabra de Dios, a partir de ahora no se predica ningún tipo de Biblia en España, yo iré y me rebelaré contra la autoridad y seguiré predicando la palabra de Dios porque es lo que Dios manda. Si mi autoridad me pide algo que Dios me prohíbe, no lo puedo hacer. Juan Manuel, mañana vais a casar a una pareja homosexual. No, no lo caso. Juan Manuel, sí, soy la autoridad y te mando que los cases. No, y me atendré a las consecuencias. ¿Por qué? Porque lo que me pides violenta lo que Dios manda. Y Dios en ese caso va primero. Pero si viene y me dice, Juan Manuel, la iglesia tiene que pagar tanto impuesto, lo pago. Y te voy a dar el ejemplo. Cuando Pablo le dijo a estos hombres, orad por vuestras autoridades y reyes, ¿quién gobernaba entonces? Era Nerón. Nerón era peor que Lula y peor que, no sé, los que tienen en sus países. Nerón era peor y había que orar por ellos. Y se lo dice a la iglesia, orad por vuestras autoridades. Y era Nerón, Nerón, que mató cristianos, que los mandó al Coliseo, pero orad por ellos, tenedlos en oración, porque están ahí. El profeta Jeremías, el Señor, a través del profeta Jeremías, en una ocasión dice, cuando vayas a la tierra donde te he desterrado, el Señor había desterrado al pueblo, a una parte del pueblo, a la población, la había desterrado a una tierra pagana, pagana. El profeta Jeremías, boca de Dios, dice, cuando vayas a la tierra donde te he desterrado, ora por el bienestar de esa ciudad. Paganos, sí, ora para que esa ciudad vaya bien, su economía, su
pues no sé, la violencia, que vaya todo bien, que no vaya bien la violencia, que haya poca violencia, me refiero, o que no haya. Pero ora por el bienestar de esa ciudad. Y dice el profeta Jeremías, Dios hablando, ora por el bienestar de esa ciudad, porque el bienestar de esa ciudad será tu bienestar. ¿Qué le está diciendo Dios a través de Jeremías? Yo te mando a esa ciudad y sé que son paganos, pero si la economía va bien, seguramente tendrás trabajo. Entonces, ora por ese lugar donde te mando para que vaya bien. Sobre todo hay que orar para que las personas sean salvas, pero también mientras vivamos en esta tierra, oramos, Señor, da sabiduría a ese político. Cuando Jesús le traen una moneda y le dicen que si hay que pagar impuestos, ¿qué esperaban de Jesús? Hombre, no, hay que dar el diezmo, sí, hay que hacer ofrendas, sí, hay que traer la ofrenda de cereal, la ofrenda de trigo, la ofrenda, pero no, no hay que pagar tributos a César, no hay que pagar impuestos a César, porque es un pagano, es un enemigo de la fe, es un enemigo de los judíos, es un enemigo nuestro, es un enemigo de Dios, es un idólatra, un pagano. Pero mira qué dice Jesús, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Pastor, yo debo pagar mis impuestos. Dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Te pregunto, ¿crees que los impuestos eran pequeños en aquel tiempo? ¿Creen que no eran injustos? ¿Creen que... Pero Jesús no se revela contra los impuestos. Jesús dice, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Así que yo concluyo con una cosa. La mayoría de veces nuestros gobernadores no nos van a gustar, pero nuestra actitud no debe ser de rebeldía, siempre y cuando no nos impongan algo que vaya contra nuestra fe. Así que concluyo resumiendo la idea para que aquellos que les haya costado me puedan entender. Nosotros podemos tener un político, una idea política diferente a otros. O sea, yo puedo decir, aquí en España yo votaría a fulano o yo votaría más a la derecha. Bueno, tú eres estadounidense. Pastor, yo nunca votaría a los demócratas, yo siempre votaría a los republicanos porque son más a favor de la familia tradicional, van contra el aborto. Pues me parece bien tener tus ideas políticas y que las intentes encuadrar con los valores cristianos que más se ajusten. Me parece estupendo. Sin embargo, pocas veces van a estar ahí ganando y gobernando. Eso no significa ahora, como el político es malo, ya rebelaos contra ellos, rebelaos. No, no, no. En lo que no interfiera con vuestra fe, hay que obedecer. Hay que obedecer. Te animo a leer Romanos 13. Te animo a leer Primera de Timoteo 2, versículo 1, 2, 3, 4, del 1 al 7. Te animo a leer a Pedro diciendo en su epístola también que debemos ser obedientes a las autoridades. Te animo a leer la escritura donde dice que es Dios el que pone y quita reyes, porque al final hasta los gobernadores paganos a veces no, están ahí porque Dios quiere que estén. Dios no los ha votado, pero Dios no podría hacer que les dé un infarto. Claro que sí, y mañana ya no se despiertan, pero ¿por qué Dios los permite? Mira un caso claro. Jesús se encuentra ante Pilato y Pilato le dice a Jesús, ve, no me estás hablando, no me hablas, no me contestas, tú no sabes que yo soy autoridad, tú no sabes que tu vida está en mi mano, que yo soy la autoridad. Jesús mira a Pilato y mira lo que le dice Pilato. No tendrías ninguna autoridad si no te hubiera sido dado de arriba. Mira lo que Jesús le dice a Pilato. Eres pagano, eres pagano, eres contra el pueblo judío, eres pagano. Pero mira lo que le dice Jesús. Pero no tendrías esa autoridad si no te hubiera sido dada de arriba. Y no se refiere al César, se refiere a Dios. Es decir, Jesús le dice a Pilato, la autoridad que tienes es porque Dios lo permite. Y yo sé que muchas veces hay gobernadores muy malvados, pero una ocasión un teólogo dijo lo siguiente, cuando Dios quiere castigar a una nación, le da políticos malvados, gobernadores malvados. Porque al final todos queremos un gobernador maravilloso. Y es verdad, podemos desear un gobernador maravilloso, pero el país que merece. Porque sí, puede haber un grupo de creyentes temerosos de Dios, pero la mayoría de países que fomentan la pornografía, los jóvenes cada vez más inmorales, la gente cada vez más corrupta, violencia, el reggaetón con esa pornografía cantada. Mira lo que fomentan los países, inmoralidad, hay adulterio. ¿Qué merecemos? La verdad, ¿qué político merecemos? ¿Uno que nos trate bien?
porque solo queremos que cuide nuestra economía y ciertos valores? ¿O qué político merecemos? La Biblia dice claramente que Dios quita y pone reyes, que eso lo hace el Señor. Entonces, la verdad es, ¿qué político merecemos? ¿Cuál merecemos? ¿Cuál merecen esos países que le dan la espalda a Dios? ¿Qué político merece un país que odia a Dios? ¿Qué político merece un país que se rebela contra Dios? ¿Qué político merece un país que ama la lascivia, la inmoralidad, la muerte, el pecado, que ama todas esas cosas? ¿Qué político merece? ¿Qué político merece? Y otra cosa, a veces pensamos que los políticos son los malos y el pueblo son los buenos. Pero ¿cuántos dicen, yo no pago mis impuestos porque los políticos nos roban? Pero no pagar los impuestos también es robar. Ellos roban millones, tú robas unos pesos, unos dólares, unos euros. Aquí todo el mundo roba. ¿Cuánta gente no se queda con el cambio de algo que ha pagado y dice, uy, se equivocó, me dio más, me lo quedo? ¿Cuánta gente no va a comprar algo y le dice, mira, no te hago factura, me lo das en efectivo y así no tributamos impuestos? ¿Cuánta gente no hace eso? Siempre todo el mundo tiene una excusa. Ah, es como ellos nos roban, yo no pago. Como ellos son malos, yo también lo hago. ¿Cuántas veces mira, las personas, salimos de una carretera, debemos girar a la derecha, hay una redonda, no sé cómo le llaman en esos países, rotonda, giratoria, al fondo, y dice, uy, dar toda esa vuelta, hago esa trampita y me meto por aquí, que no se puede realmente, y hacemos como en algunos sitios le llaman un gato, una trampa, un atajo. Bueno, está mal. ¿Cuántas veces no hacemos esas trampitas? ¿Cuántas veces no nos colamos donde podemos? ¿Cuántas veces no intentamos sacar algo gratis? ¿Cuántas veces no nos quedamos con lo que no era nuestro? ¿Qué políticos merecemos? ¿Qué políticos merece el mundo? ¿Son tan honestos, tan buenos, tan santos todos los de nuestros países que merecen a un santo gobernador? Yo no sé si deberíamos hacer un poquito de reflexión. Así que yo les digo una cosa, no me gusta el presidente de nuestro gobierno. No me gusta Lula, no me gustan los presidentes de muchos países latinos que ahora están en el poder, o no me gusta para nada Biden, jamás me van a gustar esos políticos y sus ideas, jamás, jamás. Y yo puedo tener las mías, contrarias a ellos, totalmente contrarias. Pero si están ahí, yo debo respetar a mis autoridades, como debo respetar, honrar a mis padres, obedecer a mis pastores, sujetar la esposa al esposo, amar el esposo a la esposa, los hijos honrar a los padres, los creyentes sujetarse a los pastores, los ciudadanos sujetarse a las autoridades, los siervos obedecer a los jefes. Pero tenemos un problema y está aquí dentro, y es que no nos gusta la palabra someternos. Pero si fuéramos la autoridad nos encantaría decir, te debes someter, me debes honrar, me debes respetar. Pero cuando es de arriba para abajo, nos encanta exigir. Cuando es de abajo para arriba, siempre tenemos un pretexto, porque el problema es nuestro corazón que es rebelde. Así que yo concluyo con esta idea. No me gustan mis políticos, los que tenemos ahora, y yo creo que el que venga después tampoco me va a gustar y el siguiente tampoco me va a gustar. Sin embargo, pagaré mis impuestos, seré un ciudadano, intentaré serlo, ejemplar en todo lo que pueda en cuanto a comportamiento, en cuanto a dirigirme en la sociedad, respetaré las normas de tráfico, no haré vandalismo, no haré cosas inapropiadas en la calle, respetaré las autoridades, si un policía me pide algo lo haré, si un día me cortan una calle y tengo que dar una vuelta grande, aunque me moleste y me alargue el día, lo haré, pues iré respetándolo todo. Pero cuando lo que me pidan interfiera con Dios, no lo haré. Me rebelaré. En ese caso aplicaríamos la frase del famoso teólogo John Knox: rebelarse contra la tiranía es obedecer a Dios, pero cuando esa tiranía va contra los principios bíblicos. Ah, ¿hay que casar parejas del mismo sexo? No, el matrimonio es entre hombre y mujer. Ah, ¿hay que dejar de predicar sobre ese pecado? No, hay que predicar todo el consejo de Dios. Ay, ¿se deja de evangelizar? No, hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí me rebelaré contra mis políticos, pero mientras tanto me esforzaré para respetar sus autoridades, su autoridad, respetar y honrar a mis padres, que tampoco son perfectos, y hacer lo que debo hacer. Porque al final yo respondo ante Dios, no por lo que ellos hacen, sino por lo que yo tenía que hacer. Espero que este vídeo se haya entendido y que a la hora de tomar una manera de pensar en un político, lo hagas bíblicamente y no conforme al corazón.
Y sí, yo ya no te digo que no hables de política en tus redes. Tú puedes ponerlo, hacer campañas si quieres y decir, mira, yo voto a este político, a mí me gusta este, no vayáis con ese político. Me parece estupendo. Una cosa es tu opinión y otra cosa ya el trato que debes tener hacia esa persona. Y el Señor pide que oremos por ellos, que nos sometamos a toda autoridad, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, porque Él es el que pone y quita reyes. Así que espero que tus comentarios, que seguramente muchos ahora estarán enfurecidos y muchos tendrán el pensamiento de ¿por qué tú no vives en Cuba? ¿Por qué tú no vives en Venezuela? ¿Por qué tú no vives? Bueno, yo te digo que en aquel tiempo estaba Nerón, que al que habían que pagar impuestos, data a César lo que es de César. Yo sé que en aquellos tiempos no eran mejores que los vuestros ni que los nuestros, y aún así la Biblia dice lo que dice. Así que yo te pregunto, antes de que comentes enfurecido, no qué pasa contigo y en tu corazón y en tu sociedad, sino que te pregunto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pide el Señor? Porque al final nosotros, si decimos que somos cristianos, nos debemos portar como cristianos y obedecer los mandamientos que Dios pone para los cristianos. Así que es lo que nos toca, amados hermanos, y espero haber compartido esta idea de una manera, sobre todo, bíblica. Porque no se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que la Escritura dice y creo que todo lo que les he dicho estaba en la palabra del Señor. Un fuerte abrazo, hermanos. Deseo que el Señor siga bendiciendo sus vidas en Cristo Jesús. Y recuerden que en Cristo hemos sido ya bendecidos con toda clase de bendición espiritual en las regiones celestiales. Fuerte abrazo desde Barcelona. Gracia y paz sea con ustedes.